Vamos entonces a la palabra del Señor. Le voy a pedir que se tome su lugar, ¿verdad? Porque esta palabra va a ser dura, así eh, que le sirva esto para ahí aguacharse, como dicen en el campo. Bien, vamos a hablar entonces acerca de este mensaje que tiene Dios para la iglesia del Señor. Ahí sí. La iglesia de Cristo está constituida por todas aquellas personas que han decidido hacer de Cristo su Señor. El proceso espiritual que una persona experimenta al hacerse parte de la iglesia genuina del Señor es el siguiente. Primero, existe una necesidad de buscar a Dios. ¿Okay? Esa persona tiene la necesidad de buscar a Dios y tiene un corazón enseñable. ¿Okay? Ese corazón el Señor no lo menosprecia. El que viene con el corazón contrito, humillado, con una actitud humilde, que quiere aprender, que quiere crecer, aquel corazón el Señor no lo menosprecia. Esa persona es expuesta a la palabra de Dios, a la Biblia, al texto bíblico, y dice la Biblia que viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿ok? La fe verdadera del Señor viene entonces por el oír. Luego el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en esa persona, en ese creyente, y lo convence del pecado en su vida, porque hay gente hoy día que dice, pero si yo soy tan bueno, soy una persona tan tan fantástica, ¿verdad? Ayudo a todo el mundo, estoy inscrito en los bomberos, en Greenpeace, en el World Vision, y ayudo a todo el mundo, a padrinos niñitos en África, soy súper bueno. Bueno, el Espíritu Santo viene a esa persona que tiene un corazón que quiere ser enseñado por la palabra y el Espíritu Santo le convence de su pecado. Primero que todo, que no ha puesto a Dios en el primer lugar de su vida. Las personas también experimentan el arrepentimiento genuino. Como el Espíritu Santo los convence del pecado, esa persona se arrepiente y a partir de ese momento experimenta este cambio de mente, esa metanoia en el griego, ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces, esa persona espiritualmente es trasladada de las tinieblas, en donde estaba, somos de Satanás o somos de Dios, no hay opción intermedia. Entonces, esa persona es trasladada de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y su nombre, ¿verdad? El que usted tiene, es inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? O sea, dice la Biblia en Apocalipsis que todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida, esos permanecerán con el Señor para siempre. ¿Okay? Entonces, en ese momento espiritualmente es la persona perdonada de sus pecados por los méritos de Jesucristo en la cruz. Esa sangre preciosa de cruz, de Cristo vertida en la cruz, es derramada sobre esa persona, es perdonada, es reconciliada, es trasladada de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Su nombre es inscrito en el libro de la vida y en adelante esa persona comienza a manifestar su fe en Jesucristo, esa fe verdadera, la comienza a manifestar ahora en su testimonio, en su vida. Porque no puede ser que una persona diga soy cristiano, pero tiene un pésimo testimonio hacia la sociedad. Entonces, esa fe genuina comienza a ser manifiesta en su vida. ¿Okay? Eso es súper importante. Estamos hablando de quienes constituyen la iglesia verdadera de Cristo. Cuando hablo de la iglesia verdadera es porque existe una falsa iglesia. Cuando hablamos de verdaderos adoradores es porque existen falsos adoradores. Cuando la Biblia habla de verdaderos discípulos, maestros, pastores, apóstoles, es porque existen falsos maestros, discípulos y apóstoles. ¿Okay? Entonces esa persona es parte también de una iglesia local, comienza a congregarse. El Hijo de Dios, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha rendido su vida al Señor, quiere congregarse, quiere pertenecer a una iglesia local. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero es que las iglesias locales, los pastores son tan sinvergüenza, las iglesias aquí, allá, etc. Sin duda, hay mucho de eso, pero no todo es así. No podemos generalizar. Por eso es importante que usted, si ha decidido seguir a Cristo, ore al Señor y busque dirección si no tiene una iglesia local donde congregarse y comenzar a buscar del Señor. Y Dios le va a guiar, ¿verdad? Dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz, ¿verdad? Dios conoce sus ovejas. Entonces, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, no tiene conflicto, ¿verdad?, en pertenecer a una iglesia local porque tiene puesta su mirada no en el hombre, sino que en Cristo, ¿verdad? Y puede comprender y puede comenzar a crecer. La iglesia local es el lugar donde las personas, hemos aprendido, van a comenzar a ser instruidas en la palabra y eso les va a permitir ser sanadas en su corazón, restaurados, van a comenzar a ir hacia la madurez espiritual y eso es necesario dentro de la iglesia. Dios ha puesto pastores, maestros, personas que le guiarán dentro de la iglesia para que esa persona que recién se convierte comience a crecer. Bueno,
Entonces, ahí hablamos ya de gente que pertenece al reino de Dios, gente que está en el orden que corresponde de parte de Dios. Bueno, todo lo que le acabo de mencionar recién es parte del proceso espiritual que vive el verdadero creyente, quien perdura en el tiempo y tiene seguridad de su salvación. Entonces, partamos con una pregunta. ¿Tienes seguridad de tu salvación en tu vida? Eso es importante, ¿verdad? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos del Señor. Entonces, mira ahí tu corazón, ¿verdad? ¿Tienes esa seguridad de que eres un hijo de Dios? Ahí, primer punto, ¿verdad? Permiso. Perdón, mi garganta está un poquito mal hoy día con tanto cambio de temperatura. Sin embargo, entonces, la abundancia del falso evangelio está formando falsos creyentes que no son parte de la iglesia del Señor, pero ahí están. Pueden estar metidos en las iglesias físicas, ¿verdad? Los templos, pero no son hijos de Dios. Entonces es importante que hoy día nos confrontemos a la palabra, hermanos, por el tiempo que vivimos, que es un tiempo en donde la venida del Señor es inminente, es un tiempo en donde cualquiera de nosotros podría contagiarse de este COVID-19, esta pandemia que hay por ahí, y podríamos morir, ¿verdad? O sea, podría suceder. Dios nos protege, sí, amén, pero podría suceder. Entonces es tiempo en donde ya no podemos los cristianos seguir jugando al Evangelio, seguir jugando a la iglesia. O eres del Señor o no eres del Señor, ¿verdad? Entonces, hoy día la palabra del Señor es mucho más confrontacional, es mucho más dura porque Dios te ama. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina, al que recibe por hijo lo azota, pero tiene como finalidad su edificación. Así que el Señor hoy día hable a tu corazón como lo ha hablado a mi vida, ¿ok? Vamos a leer, hermano Lolito, si me ayudas también ahí, capítulo 27 de Mateo capítulo 7, 21. Mateo 7, 21 al 23. Vamos a leer entonces este pasaje de la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, 21 al 23. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú deberías estar preguntándote ahí cuál será la voluntad, ¿verdad? Bueno, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo? El día que venga el juicio, el día que venga el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire lo que dice el 23. Y entonces les declararé, está hablando Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿verdad? Quiero leerles este mismo pasaje, pero en la versión TLA. Dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Esto no es suficiente, dice esta versión. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. O sea, alguien que dice, tú eres mi Señor, pero no obedece la palabra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En un pasaje de la Biblia dice el Señor, si me aman, guarden mi palabra. No la esconden, no se refiere a eso, se refiere a hacerla, a cumplirla, a amarla, a estudiarla, ¿verdad? Dice el versículo 22 de la TLA, cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Esto dice esta versión. Estas son palabras de Jesús a esas multitudes que le seguían. Son palabras duras. Aquí lo que está diciendo es que no cualquier bocón, ¿verdad?, que me diga Señor, Señor, mi Señor entrará en el reino de los cielos. Es una palabra dura que nos confronta. Es una palabra que nos remueve la teología, ¿verdad? Es una palabra que nos contrasta con nuestra vida diaria. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es una advertencia de parte del Señor. Hoy día Dios nos está hablando a tiempo, hermano. No todo el bocón, no todo el que dice de la boca para afuera, eres mi Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad
de Dios, el que obedece su palabra, el que guarda su palabra. Si hacemos nosotros una breve hermenéutica, un análisis, ¿verdad?, de este pasaje, considerando solamente el contexto de este capítulo 7, nos vamos a dar cuenta de algo. Acá nosotros acabamos de leer Mateo capítulo 7, 21, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si yo les cuento nada más? Usted lo puede leer después en su casa. El capítulo 7 del 1 en adelante. Mire, del 1 al 6, del versículo 1 del 1 al 6, el Señor está hablando acá de el que juzga a los demás cuando hacen lo mismo, ¿verdad? Ahí siempre nosotros decimos, no hay que juzgar, no juzguéis. Pero no, acá está hablando de la hipocresía. El cristiano debe juzgar, debe discernir, ¿verdad? Pero para eso no debe hacer lo mismo. O sea, yo no, si soy un borracho, no le puedo estar diciendo a otro borracho, oye, borracho, eso no se hace, a Dios no le agrada si yo hago lo mismo. El texto nos habla de que saca la viga que tienes en tu ojo primero para que puedas ver bien. Entonces les llama hipócritas, ¿ok? Está hablando de gente que ha sido engañada, es gente que tiene un falso evangelio. Eso es más o menos lo que nos está explicando acá, ¿verdad? Desde el versículo 7 al 11 nos habla de la bondad de Dios versus la maldad de sus corazones. Usted lo puede leer. En el versículo 12 nos habla de la famosa regla de oro, que dice que en texto, resumiendo, dice, hagan a otros lo que quieren que ustedes le hagan. ¿Por qué? Porque habían otros que pedían cosas a otros, pero no estaban dispuestos a ellos a hacer lo mismo. Algunos oran, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados, así como yo no perdono a los que me ofenden. Entonces, una regla de oro, ¿verdad? Ahí está en el versículo 12. Del versículo 13 al 14 nos habla de la puerta estrecha, de este camino que es para seguir a Jesús, ¿verdad? Que no es un camino fácil. Si alguno de ustedes piensa que seguir a Jesús es la vida happy, no, dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. El Señor dijo, los que me quieran seguir deben saber que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no venimos a Cristo por los panes y los peces. Venimos a Cristo porque queremos hacer de Él nuestro Señor. No importa si me bendice o no, no importa si me sana o no, lo hago porque amo al Señor, lo amo porque he entendido que Él es el Señor de todo. ¿Ok? Del versículo 21 al 23 está el pasaje que leímos recién. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, si leemos y entendemos esto, está hablando de gente que tenía un falso evangelio. Y en el versículo 24 al 27 nos habla acerca de este pasaje de aquel que edificó su casa, su vida, en la roca y en la arena. Vinieron los problemas y esa fe fue puesta a prueba. El que edificó en la roca prevaleció, en la roca es Cristo, su palabra, y el que estaba en la arena, cuando vinieron los problemas, los vientos, las tempestades, esa casa voló. O sea, está hablando del verdadero y el falso evangelio, el verdadero o el falso creyente. Esto es una confrontación de parte del Señor para la iglesia liviana de hoy. Dios quiere hablar a nuestras vidas y Dios está hablando fuerte, hermanos, muy fuerte, porque ya no hay tiempo para algodones, no hay tiempo para dulcecitos, no hay tiempo para abrir la boca. Si no quieres abrir la boca, a lo más te va a llegar ahí un golpe fuerte, ¿verdad? Y si no, ya definitivamente vamos a tener que sacudir nuestros pies y seguir adelante. Pero hoy día Dios quiere hablar a tu corazón, así que anímate en el Señor, porque Dios te ama. Amén. Todo este contexto entonces nos demuestra el interés de Jesús en confrontar a esa multitud que estaba manifestando querer seguirle. Sin embargo, muchos de ellos nunca, jamás, a pesar de que estaban ahí, serían parte de la iglesia universal. Hoy, las próximas enseñanzas que vamos a abordar en relación a este tema, vamos a hablar acerca del mensaje de Cristo, del Señor Jesús, a las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, ¿verdad? 7 iglesias de las cuales solamente dos fueron halladas sin reproche. Fíjate que el Señor viene a buscar una iglesia íntegra, una iglesia en santidad. Dios quiere que tú y yo, hermano, estemos en santidad. Si Dios te ha puesto a que te encierres en tu casa, a que comiences a buscar de Él, no es para que comiences a pecar. No es para que le des deleite a tus pecados más ocultos. Esto es para que busques a Dios mientras Él puede ser hallado. Buscarle mientras tenemos esta oportunidad de venir a los pies de Cristo. Bueno, hablemos entonces acerca de este mensaje a estas 7 iglesias. El contexto del Apocalipsis, vamos a buscar ahí Apocalipsis capítulo 1, 11 en adelante, pero
acá el contexto, ¿verdad? Hay mucha discusión en relación al Apocalipsis. Es un libro que, al igual que la carta de Santiago, fue cuestionado si entraba o no en el canon bíblico, ¿verdad? Es un libro hasta el día de hoy difícil, ¿verdad? De digerir para muchos, ¿verdad? Pero tan rico espiritualmente para aquellos que buscamos en este libro de Apocalipsis, esta revelación de parte de Dios, buscamos las cosas espirituales y podemos entender con claridad lo que Dios nos quiere decir. Entonces se discute mucho entre los eruditos del Apocalipsis, entre los eruditos, en relación a si el Apocalipsis fue escrito en manos del apóstol Juan o tal vez se refería a otro Juan. Hay muchas discusiones acerca de eso, pero mira, quien sea que lo haya escrito, que era de nombre Juan porque el mismo libro lo menciona, da lo mismo, hermano, no te preocupes por eso, ¿verdad? No entres en esos detalles. Hoy día tenemos que ir y retener lo bueno, ¿verdad? Algunos se quedan mucho ahí examinando y no retienen lo bueno. Aproximadamente se escribe en la década de los 90, ¿ok? Después de Cristo. En el año 90 después de Cristo, más o menos por ahí, en esa década, se escribe este libro. El Apocalipsis es escrito en un periodo en que los cristianos estaban amenazados por Roma para que se retractasen de su culto a Jesús y retomaran su culto hacia el emperador, que me parece que en aquel tiempo era Domiciano. El género apocalíptico nace como una esperanza para la iglesia perseguida. La iglesia estaba siendo azotada. Usted a lo mejor se siente que hoy día la iglesia está siendo perseguida porque no podemos juntarnos en las iglesias, pero es por su propio bien, hermano. Esto no es persecución aún, ¿verdad? Si por ahí de repente cuando volvamos nos empiezan a poner algunas reglas, eso créame que no se contrasta ni se compara con la persecución que existió realmente de la iglesia primitiva, los primeros cristianos que eran devorados por las bestias, ¿verdad? Hoy día existe una iglesia perseguida en China, una iglesia perseguida en países musulmanes. Ahí sí hay persecución en donde los pastores, los fieles, son abiertamente asesinados con la aceptación de toda esa sociedad, ¿verdad? Porque para ellos Cristo es lo más asqueroso. Pero tú y yo, hermano, no estamos en persecución. ¿De qué me hablas, verdad? Así que deja de lamer tus heridas y vuélvete al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿verdad? El género entonces apocalíptico nace para darle esperanza a esta iglesia perseguida, castigada, pero fortalecida. Me refiero a la iglesia primitiva. El periodo de persecución y castigo de la iglesia cristiana se extendió hasta la aprobación de Constantino, ¿verdad? Cuando Constantino dice, los cristianos ahora son la religión oficial y les vamos a permitir que tengan sus templos, vamos a darles ayuda. Eso fue aproximadamente en el año 380 después de Cristo. Entonces la iglesia, dicen los historiadores, dicen como lo aseguran, que la iglesia cristiana se mantuvo fiel a sus fundamentos bíblicos mientras existió persecución. Posterior a la persecución, posterior a cuando Constantino dice que ya la iglesia puede adorar a Dios con libertad, comienza la infiltración mayor de falsos en medio de la iglesia, surgieron doctrinas que uno ya no sabe ni de dónde salieron, pero ahí estaban y comienza la iglesia a torcerse. ¿Ok? Pareciera que nosotros los cristianos, cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando estamos pasando la prueba, la enfermedad, el resultado catastrófico, pareciera que ahí, en ese momento, somos más fieles al Señor. Pero basta que el Señor nos responda y comenzamos nuevamente a darle libertad a nuestra carne. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro interior? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, que yo me la hago, ¿ah? Y yo también los confronto a ustedes para que lo puedan hacer. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 11 en adelante. Como decíamos, estas son 7 iglesias a las cuales se les escribe, pero solamente 2 son aprobadas completamente por parte del Señor. Sin embargo, es importante considerar que el Señor estaba en medio de las 7. ¿Okay? Vamos a ir conociendo semana a semana cada una de estas iglesias, que realmente uno queda con la boca abierta, pero nos contrastamos y tenemos bastante de ellas. Pero a pesar de todo eso, Jesús estaba en medio de ellas. Vamos a leer esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Dice así. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Dice así. Bueno, usted lee ahí los versículos anteriores. Dice, yo soy el alfa y la omega,
el primero y el último, está hablando Jesús. Escribe en un libro, le dice a Juan, ¿verdad? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, dice Juan acá, y vuelto vi 7, ahí me comienza la visión, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, este era Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo todas las llaves, autoridad de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser de estas. El misterio de las 7 estrellas que había visto Juan acá, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Aquí viene la interpretación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Acá ángeles es el pastor, ¿ok? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿ok? Muy bien. Entendemos que los 7 ángeles acá son los pastores principales, ¿verdad? De cada iglesia, de estas iglesias que estaban repartidas en el Asia, ¿verdad? También entendemos que los candeleros son las iglesias. Vamos a prestar entonces mucha atención al mensaje que el Señor le dará a cada una de estas iglesias que tienen la particularidad que, a pesar de ser iglesias que geográficamente ya no existen hoy día, la mayoría, reflejan la realidad de las actuales iglesias de Dios. Aquí se cumple esto de que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. A pesar de que esto sucedió hace mucho tiempo, pareciera que al leer este texto que vamos a comenzar a analizar, pareciera que nos está hablando hoy día a la iglesia contemporánea. Entonces, que el Señor nos ayude a examinar nuestro corazón y podamos conocer cuál de estas 7 iglesias nos representan. ¿Cuál de todas estas 7 iglesias eres tú, mi amado hermano? El primer mensaje va dirigido a la iglesia que estaba en Éfeso. Entonces hablemos un poquito de este contexto. Éfeso era una ciudad que estaba bajo César Augusto, ¿verdad? César se convirtió en la capital de la provincia romana llamada Asia, que es la que mencionábamos, que forma hoy día la parte oriental de lo que es Turquía. Anteriormente había sido la capital de Pérgamo, ¿ok? Éfeso, esta palabra Éfeso significa deseo ardiente. Eso significa Éfeso en el griego. Éfeso fue la residencia del apóstol Juan antes y después de su destierro. ¿Se acuerda que él estuvo en Patmos, en esta isla, encarcelado? Bueno, Éfeso fue su residencia antes y después. En esta ciudad se encontraba el gran templo de la famosa diosa Artemisa, o también se le conoce en el latín como Diana. A esta diosa se le construyó uno de los más grandes templos de aquel tiempo, y en Hechos capítulo 19 el apóstol Pablo en cierta manera nos muestra por el relato de Hechos que el negocio, ¿verdad?, que tenían ahí los habitantes de esa región en este templo de la diosa Diana, el negocio comenzó a temblar, ¿verdad? El negocio, porque ellos vendían pequeños templos, réplicas del templo de Diana, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, cuando llega a ese lugar, los comienza a confrontar y comienza a decirles que ese no era un Dios verdadero, ¿verdad? Entonces hay toda una confrontación y la gente comenzó a escuchar el mensaje y el negocio se les comenzó a ir abajo, en picada, ¿verdad? Bueno, los habitantes de Éfeso, de los efesios, se consideraban a sí mismos como guardianes del templo de Diana.
Llegaron a pensar incluso en algún momento, cuenta la historia, que la imagen de Diana cayó de Júpiter, ¿verdad? Para ser instalada dentro del templo. Imagínense las cosas que ellos creían, ¿verdad? Probablemente el cristianismo llegó por primera vez a Éfeso con una pareja de cristianos, que nos menciona el libro de Hechos, Aquila y Priscila, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo se detuvo brevemente ahí en su segundo viaje misionero. Es probable que ahí, a través de Aquila y Priscila, haya llegado el mensaje a esta ciudad, por lo demás muy pagana, ¿verdad? Dedicada, todo giraba en torno al templo de esta diosa, Diana, ¿verdad? Pero ahí vemos que el Evangelio, el propósito de Dios llega y llega la palabra del Señor y comienza a levantarse esta iglesia. Bueno, en su tercer viaje, el apóstol Pablo permaneció en esta ciudad durante al menos 3 años, ¿verdad? Y el Evangelio se extendió por todo el Asia Menor. Después de Pablo, quedó ahí también Timoteo, ¿se acuerda? El joven pastor. Y él se hace cargo de la iglesia en Éfeso por algún tiempo. Y más tarde el apóstol Juan fijó ahí su residencia, como le decíamos, posterior a su estadía, ¿verdad? Ahí en Patmos. La pregunta es, ese es el contexto. La pregunta importante es, ¿cuál era el mensaje dado por Dios a esta iglesia? A la iglesia en Éfeso. Vamos a ver, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice así, vamos a leer. Escribe al ángel, al pastor, ¿verdad? Al pastor de esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, se refiere a Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Acá el que dice el que anda en medio, el que camina alrededor, ¿ok? Está hablando de que el que cuida, el que protege, ¿verdad? Dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, se refiere a Jesús, dice esto. Y aquí comienza el relato, ¿verdad? El mensaje para esta iglesia. Vamos a pensar que tal vez este mensaje pueda ser para alguno de nosotros, ¿verdad? Ahí que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a ver cuál de estas 7 iglesias somos. Dice el versículo 2. Yo conozco tus obras. O sea, Dios te conoce, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe quién eres. Dios está ahí en los momentos más íntimos de tu vida, en donde nadie te ve, dice el Señor, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Parece que vamos bien ahí, ¿no? Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Creo que eso lo subrayo, ojalá en su Biblia o la note. Que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Fuertes palabras, ¿verdad? Fuertes palabras de parte del mismo Jesús a una iglesia que estaba ahí en medio de Asia, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso. A pesar de que el apóstol Pablo les dedica incluso toda una epístola, ¿verdad? Cuando leemos Efesios, ¿verdad? Algo sucedió en el corazón de esta iglesia, porque dejaron a Jesús. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando en el versículo 4 se escribe esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, muchos interpretan este pasaje relacionando el primer amor con las primeras fuerzas del cristiano, ¿verdad? Cuando tú conoces al Señor, cuando te convertiste al Señor, que querías estar todo el día en la iglesia predicándole a todo el mundo, que querías hacer esto, aquello, ¿verdad? Te comprometías, ¿verdad? Eras dadivoso, ¿verdad? Andabas muy contento,
querías predicarle hasta el diablo, ¿verdad? Algunos piensan que el primer amor se refiere a eso, cuando dice acá, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, está hablando de, el que no lo logra entender, sigue pensando que este pasaje se refiere a las actividades, a las obras como tales. Sin embargo, debemos hacerle acá una pregunta al texto. ¿Se acuerdan que en hermenéutica decíamos, tienes que preguntarle al texto, ¿verdad? Hacerle preguntas para poder llegar a una correcta interpretación. Entonces, si le hacemos preguntas a este texto, vamos, y según el contexto de la Biblia, tenemos que decirle al texto, entonces, ¿a quién te refieres? ¿Quién es el primero a quien debemos amar? Porque dice que hemos dejado tu primer amor. ¿Quién es ese primer amor? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces ahí ya al hacer esta pregunta vamos a tener una respuesta y vamos a poder comenzar a interpretar correctamente, ¿verdad? ¿Quién es el primer amor, en este caso del cristiano? Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 38 nos dice así. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amar al Señor. Entonces, en resumen, acá nuestro primer amor es Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que acá estás haciendo el Señor es reprocharle a esta iglesia que habían dejado atrás a Jesús. En resumen, la iglesia de Éfeso dejó de amar a Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Esto es algo que debemos examinar nuestro corazón. ¿Cómo estás hoy día? Deja que el Espíritu Santo examine tu vida para que puedas responder sinceramente en la intimidad de tu corazón si es que el Señor realmente sigue siendo el primer amor en tu vida. O quizás ya lo dejaste de lado. No, jamás, Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor y a qué nos lleva el Espíritu Santo hoy día a nuestra vida. Es tiempo, hermano, de ser sincero delante del Señor. Quitémonos la religiosidad de en medio nuestro y comencemos a ser sinceros delante de Él. No tratemos de impresionar a nadie, hermano. Mira, yo sé que en las iglesias habitualmente tratamos de tener una apariencia, ¿verdad? Mostramos ser la familia feliz, pero en realidad somos una familia en desgracia, en donde ya es insoportable el vivir incluso juntos. Pero tratas de mostrar una apariencia de santidad, de amor, ¿verdad? Pero hoy día es importante ser sinceros delante del Señor. Vivimos últimos tiempos, tiempos difíciles. Ya no hay tiempo de fingir, hermanos. Mejor muestra tu corazón delante del Señor. Tienes hoy día la oportunidad de estar ahí en tu casa, en la intimidad, ¿verdad? A lo mejor solo, ahí escuchando esta palabra, y deja que Dios y el Espíritu Santo hablen a tu vida. Y sé sincero. Apocalipsis capítulo 2:1 entonces dice, escribe al ángel, está hablando al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, está hablando de Jesús, el que anda en medio, dijimos que era el que cuida, el que anda alrededor, ¿verdad? De los 7 candeleros de oro dice, yo conozco tus obras. Jesús no está muerto, tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ve en cada momento, hermanos. Mis hijos están aprendiendo una alabanza para niños que dice tic, tic, tac, imitando los palitos del reloj, tic, tic, tac. Y dice, Dios está mirándome, tic, tic, tac. Dios está mirándome. En cada momento, minuto y segundo, Dios está mirándome. Y esto no es una psicosis, no estamos hablando de un Dios obsesivo. Estamos hablando del atributo de Dios que es su omnipresencia, su omnisciencia, en donde Él puede estar en todo lugar y conocerlo todo. Dice acá el versículo 2, yo conozco tus obras. Jesús nos ve en todo momento, hermanos. Él puede conocer incluso hoy día la intención de tu corazón al estar acá conectado. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Acá esta palabra, gente mala, ¿verdad? Personas malas, se refiere en el idioma original
¿Me dicen si estamos ya saliendo al aire o no? ¿O se cayó esta transmisión? ¿Estamos saliendo ya? Ya, aquí estamos de vuelta. Aquí estamos, hermanos. No se desconecten, por favor. Y oren para que... Parece que Satanás no quiere que nosotros hablemos acerca de esto. Pero aquí estamos ahí en vivo, así que atentos, hermanos, ¿ah? Bien. Si se corta, usted se queda ahí quietecito y nosotros nos volvemos a conectar. ¿Ah? Esto vuelve solo con el mismo link. Bien, entonces acá, no sé hasta dónde me escucharon, pero acá nosotros podemos ver que hay un mensaje, ¿verdad?, de parte de Dios en el versículo 2. Jesús conoce nuestras obras, Él nos ve en todo momento. Dios también conoce el arduo trabajo, la paciencia, ¿verdad?, que no pueden soportar a los malos, a los depravados, a la gente mala, ¿verdad? Dice que los has probado, ¿verdad? Has podido discernir, los has descubierto, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces yo les decía, hay mucha gente hoy día que es capaz de discernir, cuando hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos cristianos. Ok, bien, está todo eso bien. El Señor acá, en cierta manera, está elogiando varias capacidades que tenían los efesios, ¿verdad? Y mire lo que dice el versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia. Y has sufrido y has tenido paciencia. Se está refiriendo paciencia hacia los falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia. Y habían tenido ellos, estos cristianos de Éfeso, habían tenido paciencia. Hasta aquí va todo bien, ¿verdad? Eh, y de seguro quizás más de algunos se está sintiendo identificado con este pasaje, ¿verdad? Dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, haciendo cosas para Dios, trabajado arduamente haciendo cosas para el Señor y no has desmayado. Pareciera que esto está bien. Pero mire, es importante reflexionar acerca de esto. Hoy día existen tres tipos de iglesias. Por lo menos yo traté ahí como de pensar y dije, a ver, ¿cómo clasificamos las iglesias? Hablemos de tres tipos de iglesias en términos generales. Están las iglesias que son flojas y que no trabajan, ¿verdad? Están las iglesias que trabajan para Dios y también están las iglesias que son activistas, ¿ok? Pareciera que es un trabajo para Dios, pero activista, ¿verdad? Son cosas propias, son afanes propios, ¿verdad? Entonces, tres tipos de iglesias. Iglesias flojas que no quieren trabajar, iglesias que trabajan para Dios y iglesias activistas. Al parecer, la iglesia de Éfeso trabajaba bien para Dios en un principio, pero ahora comienza el reproche de parte de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Vamos a poner atención en este verbo dejado. Vamos a poner atención porque es importante analizarlo. Nos da a entender que alguien, dejar, ¿verdad? Has dejado, nos da a entender que alguien avanzó más rápido, dejando en este caso su primer amor, que era Jesús, ¿verdad? Por lo que entendíamos en el contexto anterior. O sea, avanzó tan rápido que dejó atrás a Jesús. Interesante. Y no es que Jesús camine lento, ¿ah? No piensen ustedes que Jesús va... No, no, no. Se adelantaron. Podemos hablar de activismo, ¿verdad? Quisieron hacer cosas por sus propios y se adelantaron, ¿verdad? Hoy día muchos cristianos viven en su cristianismo apurados. Señor, quiero mi milagro. Señor, sáname, sáname, sáname del COVID-19, Señor. Pero no quieren y rechazan la lección de vida de parte del Señor para esas personas. O sea, ¿cuál es el propósito de esa aflicción? Cristianos apurados, ¿verdad? En que Dios responda rápido esas peticiones, ¿verdad? Señor, ¿por qué no me das un auto? ¿Por qué no me das una casa? ¿Por qué no me das un hijo? ¿Por qué no me das aquello o esto otro? Pero no te das cuenta que Dios hace rato quiere hablar a tu corazón para que aprendas la lección y no te puede bendecir si no maduras, si no creces, si no te vuelves al Señor, si no aprendes la lección. Hoy día muchos cristianos viven apurados. Y apurado significa comenzar a avanzar más rápido y comienzan a dejar atrás a Jesús.
Mire, el conocido y manoseado Salmo 23, que usted seguramente lo conoce. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados a pasto me hará descansar. Bueno, es un salmo que usted lo conoce, ¿verdad? Porque funeral que vamos, ya ahí está. Bueno, el conocido y manoseado Salmo 23 nos enseña que tenemos un pastor, que es Jesús, que nos lleva, nos dirige, ¿verdad? Por y hacia delicados pastos, ¿verdad? Buenos pastos, hacia aguas de reposo, ¿verdad? Aguas tranquilas, y que también Él nos promete acompañarnos durante este paso por el valle de la sombra y de la muerte, ¿verdad? Para no temer mal alguno. El valle de la sombra y la muerte, según los estudiosos, en el tema del pastor, ¿verdad? Con las ovejas, era el momento en que el pastor debía pasar por lugares en donde estaban los depredadores de esas ovejas y tenían que pasar por esos lugares, ¿verdad? Y las ovejas podían ser devoradas. Sin embargo, este salmo nos invita a no temer mal alguno. Ahora, ¿qué pasa si una oveja de ese rebaño, que es del Señor, comienza a adelantarse al pastor para avanzar más rápido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le toca enfrentar el valle de la sombra y de la muerte antes que el pastor? Comienza a adelantarse, ¿verdad? Son ovejas apuradas. Recuerda que los cristianos somos comparados con las ovejas. Esa oveja, tarde o temprano, termina dejando atrás a su pastor. La verdadera oveja ama a su pastor y es 100% dependiente de él. La oveja realmente, no sé si ustedes han visto el comportamiento de las ovejas, pero de partida las ovejas son animales que dependen completamente de su pastor. De hecho son medias ciegas, no pueden ver más allá, no logran ver el peligro muchas veces, ¿verdad? Dependen de su pastor, ¿verdad? Y yo no te estoy hablando solamente del pastor de la iglesia local. Acá el Salmo 23 nos habla que Jesús, que Jehová es nuestro pastor. Pero la verdadera oveja ama a su pastor y es 100% dependiente de él, ¿verdad? Yo a veces cuando le estoy enseñando a mis hijos piano, acá en la casa, ¿verdad? Le digo, ya mira, esto vamos, ya, sí, sí. Le digo, pero tranquila, sí. Y empiezan. Y por no escuchar, por adelantarse, se equivocan. Entonces tenemos que partir nuevamente con toda la pieza, ¿verdad? Musical. Y después dicen, ¿verdad? Gracias por enseñarme, gracias por esperarme, gracias por decirme no vayas tan rápido. Entonces, muchos cristianos hoy día están corriendo la senda de Cristo, pero están ahí en la carrera de Cristo, pero dejaron a Cristo atrás. Corren solos, ¿verdad? En otras palabras, su activismo ha enfriado su amor por el Señor. Tu activismo está enfriando tu amor por el Señor. Y quizás estamos muy ocupados en cosas del Señor, actividades relacionadas al Señor, pero hemos dejado nuestro primer amor atrás. Está el Señor por allá atrás, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta que al analizar este pasaje de Apocalipsis, somos confrontados, ¿verdad? Y a veces lo leemos tan rápido, ¿verdad? Y somos confrontados en nuestra vida diaria. Preguntas. Mira, algunos de ustedes ya están apurados, así que, ¡ay, pero son las 1:20! Ya, pues son las 1:20. Sáqueme Lolito el reloj ahí de la pantalla, mejor para que el que mira mucho el reloj, ya para las próximas no pongan el reloj ahí en la predicación, porque empiezan, es que yo a las 2 como, es que yo a la 1:30 me como a mí. Hermano, mejor come la palabra del Señor, ¿verdad? Aparte que estamos bien gorditos, tenemos que bajar de peso. Pero ¿cuántos de ustedes crecieron espiritualmente en el momento de pasar la prueba? Recuerda las pruebas en tu matrimonio, en tu vida, en tu enfermedad, con tus hijos, hoy día, no sé. Pero recuerda el momento de la prueba. ¿Cuántos de ustedes crecieron espiritualmente en el momento de pasar esa prueba? Estoy seguro que pediste oración, todo lo demás, pero ¿cuántos crecieron en esa prueba? Independiente de la respuesta de Dios a esa aflicción. ¿Cuántos de ustedes hoy día dan gracias por ese momento difícil que los fortaleció? ¿Verdad? Dice la Biblia que en medio de la dificultad la gracia del Señor se perfecciona. El apóstol Pablo dijo, todas las cosas me ayudan para bien. O sea, comprendí el propósito de la aflicción. ¿Cuántos de ustedes
anhelan una pronta respuesta del Señor, pero esta se ha demorado un poco de tiempo. O sea, estamos orando por una respuesta y a lo mejor el Señor se ha demorado, ¿verdad? Ahora, como se demoraba quizás esa respuesta, ¿qué hiciste? Tal vez comenzaste a correr solo, ¿verdad? Y hay algunos jóvenes, por ejemplo, esperan la novia, el novio, ¿verdad? Señor, dame una novia, dame un novio, Señor, dame una novia. Se me están pasando los años, tengo 18 años. Ay, Dios mío. Señor. Y sucede que comienzan a ver que Dios aún no les responde y comienzan a poner su mirada, ¿verdad? Comienzan a correr solos y comienzan a dejar a Dios atrás. Este es un ejemplo, nada más, que se me ocurre ahora, ¿verdad? Pero puede ser aplicado en distintas cosas en tu vida. Cuando Dios se demora en responder esta petición que tienes ahí delante de Él, ¿qué haces? Tal vez estás comenzando a correr solo y comienzas a aplicar ese texto pseudo bíblico, falso bíblico, porque no está en la Biblia, y comienza a decir, ayúdate que yo te ayudaré. Dice el Señor. No dice eso el Señor. Lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor te dice hoy día, hermano, dejé de ser lo más importante para ti. Has dejado tu primer amor. Dejé de ser lo más importante para ti. Pasé de ser alguien interesante en tu vida, pasé a ser ahora una carga a quien debes atender. Horas reclamando al Señor que estás cansado, que tienes sueño, horas lees la palabra que no entiendes, que es muy difícil. Vienes a la iglesia reclamando que es muy lejos, que el culto es muy largo, que el culto es muy corto, que cantas la canción que te gusta, que no te gusta, que el pastor siempre está siempre reclamando. El Señor ha dejado de ser lo más importante para ti. Ya no rescatas lo bueno, solamente examinas y examinas y examinas, ¿verdad? Todo, pero te olvidas de retener lo bueno. En los matrimonios, la llama del amor, con el paso del tiempo, se va apagando, ¿verdad? No es lo mismo al principio que posterior, ¿verdad? Pero eso no debería ser así. En los matrimonios la llama del amor con el paso del tiempo se va apagando poco a poco y en algunos casos se apaga completamente, ¿verdad? Hay matrimonios que se divorcian ya mayores, ¿verdad? Cuando sus hijos se fueron, porque solamente los mantenía unidos esta relación con los hijos. Ahora, ¿te imaginas tú una pareja de novios? ¿Te acuerdas cuando tú eras novio con tu esposa, con tu esposo? ¿Sí? Ahora, imagínate una pareja de novios que no conversan, ¿verdad? Que se juntan y no conversan. Que no tienen interés de estar juntos y compartir. Que no se dicen palabras halagadoras, ¿verdad? Te amo, yo también. Corta tú, no corta tú. Que son capaces de caminar kilómetros y kilómetros por estar un ratito con su amado, con su amada. ¿Te imaginas una pareja entonces que no se dicen palabras bonitas, que solamente se quejan, ¿verdad? Llega un momento en que ya no quieren, que no quieren estar juntos, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Marcando, ¿verdad? Pero no quieren estar juntos. ¿Te imaginas esa relación? Debe ser algo realmente desagradable, ¿verdad? Pero es algo que no se entiende, ¿verdad? Normalmente una pareja de novios hay que decirle ya, por favor, dejen de verse un rato, por favor. ¿Cómo estás llamando? Le dice la mamá al hijo, ¿verdad? ¿Cómo estás llamando de nuevo a la Juanita, ¿verdad? No sé por poner un nombre. Si te juntaste recién con ella, es que mamá, no puedo estar ni un minuto sin ti, ¿verdad? Y usted suspiraba ahí cuando era novio, ¿verdad? Ay, no puedo estar no me imagino mi futuro sin ti, ¿verdad? Bueno, algo muy similar sucede entonces en la relación del creyente con el Señor. Comienzan a tener una relación con el Señor de rutinas. No, si el Señor, si usted está muerto diciendo, no, si yo no he dejado mi primer amor, si Dios sigue siendo importante para mí, yo lo sigo amando. Pero comienzas a vivir una relación rutinaria
con el Señor. Vienes a la iglesia desanimado, ¿verdad? Cuando veníamos, ¿verdad? O a lo mejor te conectas acá como para que te vean que estás conectado. Pero en realidad lo haces todo desanimado. No tienes interés por escuchar ni alabar a Dios ni escuchar su palabra en tu vida. Más de alguno quizás ya se fue ahí como que cortó. Next, no me gustó esta predicación, me voy a otra que hable de bendiciones nomás. Este tipo de palabras es de bendición para tu vida. Yo lo creo así. Entonces comienzan a tener una relación con el Señor rutinaria. Vienen a la iglesia desanimados. Cantan y ni saben lo que cantan, ¿verdad? Oran pensando en las cosas de la vida y dicen amén sin saber a qué, ¿verdad? Y es como una osmosis, así como amén, amén, amén. Con mi esposa tenemos una broma, ¿verdad? Interna, parte de nosotros, ¿verdad? Cuando queremos hacer una broma, de repente mi esposa me dice, mira qué bonito esto, ¿verdad? Digo, sí. Y ella sigue, y yo sigo, sí, sí. Como que fuera una autorrespuesta, sí, ¿verdad? O es como cuando tu esposa te dice, ¿cómo me veo? Cuando mi esposa me dice, ¿cómo me veo? Yo intencionalmente no la miro y le digo, súper bien. Y obviamente nos reímos y me dice, pero mírame, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú comienzas a cantar al Señor? Cuando comienzas a orar al Señor en la iglesia, en tu casa, pero estás pensando en otras cosas. Tienes tu mente puesta en otras cosas. Y eres capaz incluso de decir amén sin saber a qué. Gente que en las iglesias pasa a ofrendar como si esto fuera una propina, así como, hermano, vamos a ofrendar. Oh, hay que ofrendar, ya voy a sacar, ya, para que me vean ahí. Listo. Como si fuera, como si el Señor necesitara nuestras limosnas, ¿verdad? Nuestras propinas, como si Dios necesitara nuestro dinero incluso, ¿verdad? Saludan a los hermanos en las iglesias y le dicen, ¿cómo estás, hermano? Pero ni siquiera te interesa cómo está el hermano, ¿verdad? El hermano manda una petición de oración, hermanos, por favor, ayúdenme en oración porque estoy pasando una situación eh, difícil, no sé, mis hijos están enfermos, qué sé yo, y le ponen, vamos a orar, pero ni siquiera te interesa orar por aquellos. Dicen que van a orar y ni siquiera oran. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, oramos, unidos en oración, pero ni oras? Muchas veces el Señor me muestra eso, ¿verdad? Yo digo, wow, qué increíble. No logran concentrarse durante la reunión ni en su vida espiritual. Mira, ahora quizás has estado parándote no sé cuántas veces, ¿verdad? Porque no eres capaz de sentarte para recibir la palabra del Señor, porque no te interesa quizás, porque has dejado a Jesús atrás y estás interesado más en la comida, la ensalada, las cosas que, no sé, que vendrán más tarde, ¿verdad? En el informe de tu trabajo, qué sé yo. Pero has dejado tu primer amor. Asisten a las actividades de la iglesia por costumbre. Hay gente que tenemos que en la iglesia rogarlos, por favor, vengan a la reunión de lo que sea, ¿verdad? Para que sean edificados, ¿verdad? Cuando debería ser al contrario. Cuando la iglesia debería estar diciendo, pastores, ¿cuándo vamos a tener un encuentro para los matrimonios? ¿Cuándo vamos a tener una actividad para los jóvenes, ¿verdad? Pero yo veo ahí el mismo grupo de jóvenes, hermanos. Parecen ancianos eh, conectados ahí a una máquina artificial, pareciera que no tienen vida. Y yo veo ahí algunos jóvenes intentando ahí, tratando de animarlos, ¿verdad? A hacer algo y están ahí, ¿verdad? ¿De qué iglesia? No se supone que el Señor viene a buscar una iglesia viva, una iglesia encendida, hermanos, no una iglesia apática. Entonces, tu relación con el Señor ha comenzado a ser rutinaria. La rutina, los afanes. Vamos a ver la siguiente historia y que el Señor nos hable. ¿Ah? Lucas capítulo 10, 38. Abrochas ahí el cinturón. ¿Ah? Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice así. Aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús,
entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Se logra imaginar esta escena? Mire, piense primero que todo que Jesús va a su casa. Pasó Jesús por afuera y Jesús va a su casa. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Qué, qué le pasa en su corazón, verdad? A lo mejor usted ya está pensando, vamos a limpiar, vamos a hacer aquí, voy a comprar un mueble, un sillón para Jesús. Bueno, acá hay una escena en donde Jesús iba de camino, ¿verdad? Y entra en una aldea y hay una mujer que se llama Marta, ¿verdad? Que lo recibe en su casa. Ella era la dueña de la casa, ¿verdad? Y tenía una hermana que vivía con ella que se llamaba María. Eso nos está enseñando el texto. Y María, cuando ve que Jesús entró, inmediatamente se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Bueno, en otras palabras, María dejó todo lo que podía haber estado haciendo para prestar atención al Señor que la estaba visitando nada más y nada menos que en su casa. En cambio, Marta puso su atención en otras cosas y no en la oportunidad de tener a Jesús en su propia casa. Imagínense lo que es tener a Jesús en su casa. Usted está diciendo ahí, qué maravilloso sería. Pero hermano, por Dios, no se supone que tienes a Cristo en tu corazón. En este momento Jesús está en tu casa. Jesús está ahí en ese lugar. Si tienes a Cristo en tu corazón, Él está haciendo morada en tu vida, hermano. Estás igual que Marta. Dice el versículo 40. Vamos, Lolito, ahí el versículo 40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Quehaceres siempre, hermano, vamos a tener. Estoy seguro que en este momento, si usted piensa, a lo mejor usted está súper atento a la predicación, pero si yo le digo, piensa en qué cosas tiene que hacer, no creo que nadie me diga, no tengo que hacer nada, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros tenemos algo que hacer en este momento, ¿verdad? Bueno, quehaceres siempre tendremos, ¿verdad? Pero acá habla de muchos quehaceres que fueron capaces de perturbar, de confundir la mente de esta mujer, de Marta. Mira, si el Señor se presenta en tu oficina, en tu trabajo, en el lugar donde sea, en el momento que estés más ocupado, ¿no dejarías de lado todo por prestar atención al Señor? ¿Lo podrías hacer o tendrías que decirle al Señor que espéreme tantito, ¿verdad, Señor? Aguarde ahí un ratito sentadito, ¿verdad? Que estoy terminando de hacer. Bueno, Marta, dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta buscaba qué hacer para no tener la instancia de estar atenta a la visita del Maestro. A veces, hermanos, buscas qué hacer. Buscas en qué invertir tu tiempo y no ir a los pies del Maestro. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa hoy día? No me lo escriba. Dígalo ahí en su casa, en su corazón, ¿verdad? Y nos quejamos que no tenemos el tiempo. Y nos quejamos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando tú estabas de novio con tu esposa, ¿verdad? O tu esposo, estoy seguro, te puedo dar un cheque firmado por $1.000.000. Y estoy seguro que eras capaz de dejar cualquier cosa y cumplirla después incluso. La acomodabas como fuera para recibir a Jesús. Te aseguro que si estás en el momento más difícil, más ocupado de tu trabajo, y yo te digo que viene un hombre llamado Farcas, que va a pasar por tu oficina y si tú lo dejas entrar, te va a dar 10 millones de pesos. Estoy seguro que te haces el tiempo, que llamas a alguien y le dices, no, es lo que pasa que viene Farcas, por ejemplo, que es un personaje acá en Chile que regala dinero, a dar dinero, por eso dejo de hacer todo y me voy a juntar con él. Estoy seguro que lo haces, pero no somos capaces de hacerlo para el Señor. No somos capaces. O sea, le ponemos al Señor horarios, le ponemos al Señor condiciones. Pero Marta se preocupaba con mucho
Se preocupaba, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose Jesús le dijo, acercándose Marta a Jesús le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Se acuerda que María se había sentado a los pies del maestro? Y Marta le dice, Señor, ¿no te complica? ¿No te llama la atención? ¿No me vas a defender, Señor? Mira, esta hermana mía, María, me deja trabajando sola. Dile que me ayude, dile pues que me ayude. Al parecer, Marta se había acostumbrado de estar junto a Jesús. Parece que había entrado en una rutina, pero ese acostumbramiento tiene que ver en que se olvidó que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo visitando su casa. Si hoy día Jesús va a almorzar a tu casa y tienes la instancia de conversar con Él, ¿qué temas le vas a hablar? ¿De qué le vas a hablar? ¿Te vas a quejar de tu marido que no te ayuda en la cocina? Señor, mira, yo limpio la casa, límpiolos aquí, los niños no aquí, no allá. Señor, yo voy todos los días al trabajo y nadie me valora. ¿De qué le vas a hablar a Jesús? Bueno, Marta estaba afanada, no fue capaz de comprender lo grandioso, lo glorioso, lo espiritual que tenía que ver esa visita de Jesús en su casa, de tenerlo ahí, ¿verdad? Para ella. Y simplemente vio las cosas domésticas cuando lo pudo hacer después. Ella simplemente aprovechó esa oportunidad para buscar en Jesús un aliado contra la desconsideración de su hermana María que no la ayudaba. Mira, hay temas, hermanos, que a Jesús no tenemos que presentarle. Mira, yo a mi jefe, en mi trabajo, al gerente de la empresa, solamente le hablo cosas que son interesantes, relevantes, que él me puede ayudar, pero yo no estoy copiando a él en correos de cosas que resolvemos con otras áreas de la empresa, ¿verdad? Y a veces a Dios lo metemos en cosas que, Señor, ayúdame con este trabajito, el dibujito para el trabajo de mi hijo en el jardín. No sé, cosas así, se me ocurre algo ahora. Pero no pones a Jesús en el lugar que le corresponde, hermanos. Muchos cristianos tienen a Jesús como su nana, como su Dios, su hacedor, ¿verdad? Jesús, aseos, ornato, ¿verdad? Su psicólogo, y no su Señor. Querido hermano, ¿por qué te afanas y te confundes? ¿Te das cuenta que sin darnos cuenta podemos estar afanados en tantas cosas y estamos dejando atrás a Jesús? Hermano, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero el tiempo de Dios es un tiempo absolutamente para Él, que todo cristiano debe comprender. Más de alguno hoy día está ahí en su casa, ¿verdad? Más de alguno no se conectó simplemente a la transmisión porque tenía que hacer algo más importante que adorar a Dios, que adorar al Señor. Más de alguno. Más de alguno se desconectó, porque yo aquí veo que van conectando y desconectándose. Más de alguno se desconectó, ¿verdad? Porque dijo, no, ya, yo hasta la 1:30 nomás, pues, pastor. Hasta la 1:30 nomás, porque yo tengo que comer, pues acá el domingo, la familia es lo primero. Ay, hermanos, por Dios. Que Dios tenga misericordia de sus miserables vidas, en serio. Qué terrible, ¿verdad? Disculpen estas palabras, pero... Más de alguno hoy día, mientras cantábamos al Señor, estuvo haciendo otra cosa, además de para aprovechar también su tiempo. O sea, canto al Señor, ¿verdad? Ahí estoy adorando al Señor y aprovecho de pelar cosas, hacer cuestiones, limpiar los muebles, comienzo a hacer las cuestiones que nunca hago, ¿verdad? Pero cuando es el tiempo del Señor, ahí las quiero hacer, ¿verdad? Hay gente que incluso ve las transmisiones de la iglesia y está con su celular ahí como mirando por fe, hermanos, por Dios. Qué vergüenza más grande. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, hermano. Qué miserable vida cristiana delante del Señor. Pero viene la prueba y ahí están, ¿verdad? De guata, ¿verdad? Tirados en el suelo, clamando al Señor, ¿verdad? Pero no son capaces de tener al Señor en su primer lugar. Estás igual que Marta, afanado, confundido. Tal vez te suene esto un poco hasta chistoso para algunos, ¿verdad?
Pero esto es muy serio. Estamos hablando de tu adoración y tu servicio a Dios. Qué bueno que yo no los puedo ver ahora. Qué bueno que no los tengo acá ni sé lo que hacen, ¿verdad? Y puedo decir lo que Dios habla a mi corazón, nada más. Pero que Dios les hable en su casa, ¿verdad? Que Dios hable a sus corazones. A mí créame que cuando escribo esto, Dios habla fuertemente a mi vida, ¿verdad? Créame, hermanos. No le estoy mintiendo. Créame. Dios habla en mi vida y me confronta, ¿verdad? Y me tira para abajo, para allá. Y ahí quedo todo machucado, como decimos acá en Chile, para luego compartir esta palabra con ustedes. Pero Dios le ama, el Señor le ama. Y si le habla fuerte hoy día es porque Dios quiere hacer de ti una alabanza para Él. El versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Qué escogió María? Estar delante del Señor ahí, ¿verdad? Ella dejó todo de lado y se puso delante del Señor. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira qué bien. Esta una sola cosa nos habla del orden, una cosa a la vez, ¿verdad? El orden en nuestras vidas, ¿verdad? El servir a Dios demanda en nosotros excelencia con comprensión espiritual. Hablamos de la excelencia de Dios, ¿verdad? Pero a veces estamos afanados solamente en tecnicismos, ¿verdad? Estamos en activismo. Pero tiene que todo eso ir primeramente fundamentado con la palabra de Dios y también fundamentado con con lo espiritual, hermano, en nuestras vidas. Podemos llenar nuestras iglesias de actividades y estar haciendo cosas con con temas de Dios, pero quizás no está Dios en medio nuestro, ¿verdad? ¿Cuántas actividades de repente estamos tan afanados, verdad? Incluso acá mismo, esta situación hoy día de toda la multimedia. Imagínense nosotros aquí invirtiendo horas en tratar de transmitir, tratar de hacer esto, ¿verdad? Y uno dice, bueno, es para llevar el mensaje del Señor, pero ay, nos afanamos en ponerle la cosita con el nombre, que el texto y no sé qué, y nos afanamos finalmente. Y ahí, bueno, Dios hablará a nuestros corazones. Pero hermanos, el Evangelio es mucho más simple de lo que muchas veces nosotros creemos. Nos comenzamos a tirar carga sobre nuestros hombros, carga que no debemos llevar, ¿verdad? Podemos llenar entonces nuestras iglesias de actividades y estar haciendo cosas con el tema de Dios, pero sin Dios en medio nuestro. Hoy en día, con los temas de las tecnologías para poder transmitir, como les decía, a veces me vi más interesado en lo tecnológico que en el mensaje que yo les iba a compartir, ¿verdad? Y Dios me tiró las orejas fuerte y yo me expongo delante de ustedes, ¿verdad? Y el Señor me manda unos palos, hermano, que me deja aturdido un rato, ¿verdad? En serio. ¿Por qué te afanas? No necesito no necesito esas cosas, ¿verdad? No necesito que acá diga Rubén, pastor, no lo necesito. Qué bueno, bonito, sí, bien, gloria a Dios por eso. Pero a veces nos afanamos, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Sinceramente, ¿crees que Dios hoy te ha bendecido de manera mecánica e improvisada? ¿Tú crees que hoy día tuviste esta bendición de servir a Dios de una manera así como se ha recibido la bendición de Dios? ¿Crees que eso cayó de manera mecánica? ¿Como que Dios improvisó una bendición para ti? ¿O crees que realmente la bendición que puedes recibir en tu vida ha nacido en tu corazón? Si tu respuesta es no, que no es algo improvisado, que no es algo mecánico, entonces ¿por qué le das a Dios oraciones repetitivas? Cantos que ni siquiera sientes, cantos que ni siquiera entiendes o que ni siquiera sabes. ¿Se acuerdan cuando cantábamos, oh moradora de Sion alaba Jehova? ¿Y quién era la moradora? Ni sabíamos, ¿verdad? Y ahí estábamos cantándole al Señor cosas que ni entendíamos. Yo cuando era chico pensaba que la humoradora era una señora, no sé. Y ni sabía quién era Sion. Pensé que era así como, no sé, un personaje de la Biblia, a lo mejor era hermano de, no sé, de Jonás.
pero la cantaba, era buena, ¿verdad? Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová, grande es tu nombre. Y era, tú eres grande, las mujeres, no, el hombre, tú eres grande, Jehová, y la mujer, grande es tu nombre. Y al final era como un juego, ¿verdad? Era como una estupidez, ¿verdad? Finalmente, no digo que todos lo hacen así, pero finalmente la gente estaba más afanada en entrar en el tiempo que eran los hombres y las mujeres y todo, y no en adorar a Dios. Bueno, la canción era bíblica, tenía ahí su sentido bíblico, pero nadie lo entendía. Entonces le damos al Señor cantos, oraciones, repeticiones que no entendemos. Y ahí estamos, ¿verdad? Insistimos. ¿Te gustaría saber lo que Dios dice de este tipo de personas que hacen esto? Vamos a leer Mateo capítulo 15, 7. Mateo capítulo 15, 7. Así nos dice el Señor, ¿verdad? Cuando hacemos estas cosas repetitivas. Mateo capítulo 15, 7. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Qué fuerte, hermano, este pasaje. Un pueblo que de labios le honra. Elevamos alabanzas que sale de la boca para afuera. Decimos Señor, Señor, y es de la boca para afuera. Ya leíamos que no todo el que me dice Señor, Señor entrará a los reinos de los cielos. Qué fuerte. Querida iglesia del Señor, escucha hoy la reprensión de Dios en tu vida y no la rechaces. Tomémosla, hermanos. Le hablo a la iglesia local principalmente. Si alguien está escuchando de otro lugar, amén, hermano, bienvenido. Pero esto es un mensaje que quiero dar también a la iglesia local, hermanos. No desaprovechemos la reprensión del Señor. Si a lo mejor te molesta alguna palabra, algún gesto, hermano, sé maduro, ¿verdad? Logra entender. Pero toma lo bueno, rescata lo bueno, ¿verdad? Aplícalo a tu vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Vamos ahí ya por el final. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tus afanes, tus activismos, ¿verdad? Tus cosas hicieron que Jesús fuera quedando atrás. El versículo 5 dice, recuerda en tu memoria, ¿verdad? Recuerda, esfuérzate ahí en tu memoria, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, esta palabra de dónde has caído significa vuelve en sí, recapacita, hombre. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La TLA dice, por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Mire, al final de la iglesia, finalmente la iglesia de Éfeso no se arrepintió, ¿verdad? Hoy día, si usted ve ahí, va a Grecia, va a este sector, ¿verdad? Y comienza a ver los lugares turísticos, se va a dar cuenta que quedan solamente ruinas. La mayoría de los habitantes de esa región actualmente son musulmanes. En cambio, las dos iglesias que fueron aprobadas en Asia, Esmirna, por ejemplo, hoy día en ese sector continúa la iglesia cristiana más viva que nunca. Esta pregunta va a ser dura. Va a ser dura. Pero quiero que prestes mucha atención. Quiero que te relajes y que escuches. ¿Cuál es tu precio para dejar de hacer lo que debes hacer delante del Señor? ¿Cuál es tu precio? Es dura, ¿verdad? Algunos están diciendo, no, Señor, si no tienes por qué. Pero ¿cuál es tu precio entonces? ¿Cuántos afanes de tu vida son capaces de quitarle el lugar que le corresponde a Dios en su corazón, en tu corazón? Mira atrás en tu vida y atrás quedó Jesús. Dice que lo amas, pero atrás está Jesús. Dice que le quieres servir, pero vas tan apresurado en tus afanes que atrás quedó Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas de las cosas que estás
perdiendo hoy día es porque Dios te ama, porque Dios de alguna u otra forma te está mostrando que necesita tratar contigo. Nos llevó el Señor a nuestras casas, ¿verdad? Para que tuviéramos intimidad con Él. ¿Y qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo ahora? En mis muchos años de cristiano me ha tocado ver desfilar mucha gente en los caminos del Señor, pero no todos permanecieron. Muchos solamente fueron emocionales y afanados. Hoy día más que nunca Dios quiere ordenar nuestras vidas espirituales, hermanos. Que seamos una iglesia con fundamentos sólidos. Me encantan las experiencias sobrenaturales. Me encanta ver los milagros del Señor. Amén. Gloria a Dios por ello. Pero también me gusta ver una iglesia fortalecida en los fundamentos del Señor, para que no seamos como los de Corintios, para que no seamos iglesias desaprobadas por parte del Señor. Esta fue la triste historia de esta iglesia que dejó a Jesús. Versículo 4 en Apocalipsis capítulo 2 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrejo. Mire, más de alguno va a estar... Pero pastor, explique esa parte, ¿qué significa las obras de los nicolaitas? Ay, hermano, eso no es lo más importante acá, por favor. Por favor. Has dejado tu primer amor. Eso es lo importante. Arrepiéntete. Y el versículo 7 cierra esta enseñanza y nos dice, el versículo 7: el que tiene oídos, está hablando de oídos espirituales, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Somos la iglesia de Cristo. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Que Dios bendiga tu vida, hermano, ahí en tu casa donde estás. Recibe esta palabra, recibe esta reprensión. Creo que es tiempo ya de dejar de jugar a ser iglesia y comenzar a ser verdaderos hijos de Dios. Dios viene a buscar una iglesia verdadera. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir con el Señor? Amén. Sí, sin duda, ¿verdad? Pero debes estar alineado con el Señor, con el verdadero evangelio. Nuestra intención no es destruirte, para nada. La disciplina siempre tiene como objetivo la edificación en tu vida. Queremos que crezcas. Como pastor quiero que tú crezcas. Quiero que seas edificado. Quiero que el Señor te use grandemente. Queremos ver cómo Dios trabaja en tu vida. Pero no te puedo engañar. No puedo disimular la palabra que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, quiero que puedas tomar de esta palabra lo que Dios tiene para ti. Si eres un cristiano que has madurado, que has crecido, que estás fortalecido y que a lo mejor esta palabra no fue para ti, a lo mejor ya has pasado ese momento, bueno, gloria al Señor, y como cristiano maduro entonces comienza a orar por tus hermanos más pequeños. Nos da mucha tristeza ver que muchos hermanos de la iglesia local no son capaces de recibir esta palabra, ¿verdad? Y se sienten ofendidos en lo personal. Mi intención no es ofenderlos en lo personal, sino que llevarlo a la palabra del Señor. El que tenga oídos espirituales, oiga lo que dice la palabra del Señor. Y si te sientes ofendido, la Biblia también te llama a perdonar a los que te ofenden. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida y ánimo en el Señor, Él viene pronto. Yo sé que estamos ahí confrontados, ¿verdad? Pero va a ser bueno, ¿verdad? Que cuando volvamos a reunirnos no seamos la misma iglesia de siempre, sino que seamos una iglesia fortalecida. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Solamente recordarles que mañana lunes estamos ahí con la iglesia, con el programa Bendecidos, ahí tocando un tema
para saber cómo estamos, ¿verdad? Compartir. Hoy día la clase de los niños. ¿A qué hora es, Lolito? A las 16 horas. Póngame ahí el banner. A las 16 horas está la clase de los niños. A las 17 horas la clase de los adolescentes, ¿verdad? Para que estén atentos ahí por Facebook. Y ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? No veo los avisos, Lolito. Lolito, está ahí vuelto loco el pobre Lolito con tanta cosa. Pero bueno, ahí usted ya sabe, yo no estoy viendo ahora los avisos, pero le recuerdo, el día lunes tenemos el programa Bendecidos, el día miércoles a las 20 horas nuestro estudio bíblico de religiones y sectas, el día jueves hay una retransmisión ahí del culto del día desde México, el día viernes estamos de nuevo ahí con el programa Bendecido, el día sábado están los jóvenes a las 6:30 horas, ¿verdad? Reunión de jóvenes, hubo un tema bien interesante, estuve escuchando ayer un pedacito, lo voy a escuchar de nuevo para escucharlo entero y hay una palabra del Señor, ¿verdad? Recuerde que el día domingo tenemos nuestro culto general y estamos en esta serie de Iglesia con Fundamentos Bíblicos. Dios les bendiga a mis hermanos y las mujeres se preparan porque van a tener también ahí una actividad junto a mi esposa para las mujeres, solamente para mujeres. Dios les bendiga, mis hermanos, les amo en el Señor. No piense que no los queremos, los amamos en el Señor, queremos lo mejor para ustedes, estamos orando día a día por ustedes y agradecemos también de tenerles en medio de nosotros. Estamos muy agradecidos del Señor por cada hermano de la congregación, realmente llena nuestro corazón de alegría de ver también cómo van creciendo. Así que un abrazo grande para todos, ánimo en el Señor y nos vemos pronto. Bendiciones. Solo Dios digno de alabanza y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Padre y Señor, aleluya, somos tus hijos, Señor. Dilo otra vez. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. Toda lengua y linaje, nos escogiste para adorarte. Ahora dile, tú nuestro Dios y nuestro Padre, para gloria tuya.